Tiene hasta por 5 minutos el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva. Conforme al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2009, el gasto público total asciende a 3.045.000 pesos, con un criterio de asignación orientado, según el Ejecutivo Federal, a la mejora del desarrollo humano sustentable. Sin embargo, lejos de plantearse un presupuesto que realmente responda a los intereses del país, el Ejecutivo Federal presentó una propuesta que no satisface lo que México reclama, y esta Cámara no ha efectuado su rediseño, sino que se ha concretado a redistribuir una bolsa de 60.000 millones de pesos partidocráticamente entre las fracciones mayoritarias. Aún no salimos de la crisis financiera que se originó en los Estados Unidos y que ha tenido repercusiones a nivel mundial. Así hemos visto cómo se reducen las remesas provenientes de los mexicanos que viven en ese país, cómo fluctúa el tipo de cambio, se devalúa nuestra moneda y bajan los precios del petróleo. A mente que se encarece el crédito, se reduce el consumo nacional y la actividad productiva empieza a decaer, originando la disminución de nuestro crecimiento económico. Todo ello en un entorno marcado por la inseguridad pública, donde no solamente menudean los levantones y los homicidios, sino el cobro de cuotas por parte de la delincuencia organizada, por ejemplo, los Zetas, que ya cubre a ciudades enteras del país. A esa crisis se agrega ahora una recesión en marcha que agudizará los efectos señalados anteriormente, pero que sobre todo afectará a la economía popular por el incremento del desempleo y la contracción de los ingresos de amplios sectores de la población nacional. En consecuencia, tenemos que preguntarnos qué tipo de presupuesto requiere nuestro país para que la población, sobre todo la económicamente más débil, no sufra los efectos nocivos de la recesión. Evidentemente se requiere un presupuesto anticíclico que potencie la inversión y el crecimiento económico, que fortalezca la generación de empleos, que cuide el ingreso de la familia, que ayude a la absorción económica de los miles y miles de mexicanos que están repatriándose. Se requiere de un presupuesto que verdaderamente responda a los intereses nacionales, un presupuesto que permita llevar a cabo un plan de austeridad para canalizar mayores recursos al desarrollo, disminuyendo el gasto corriente de la administración pública, frenar la pérdida del poder adquisitivo del salario y de los ingresos de la población mediante el congelamiento de precios en alimentos, impuestos y servicios, así como la reducción de los precios de gasolinas, diésel, gas y electricidad para mejorar la competitividad de la industria. Garantizar que el presupuesto destinado al campo se ejerza de manera eficaz y eficiente, fortaleciendo a los pequeños y medianos productores, es decir, de manera transparente y sin obstáculos de tipo administrativo que retrajen la entrega oportuna de los recursos. Reducir las importaciones de hidrocarburos y petroquímicos mediante la construcción de refinerías y la operación de las plantas de petroquímicos que han sido cerradas. Implementar un adecuado programa de infraestructura con la finalidad de reactivar la economía y la generación de empleos, dando prioridad a la población vulnerable de centros urbanos, zonas rurales y ciudades fronterizas, como los siguientes: instrumentando un programa de construcción de caminos de concreto para crear empleos utilizando mano de obra y menos maquinaria orientados a los municipios de zonas marginadas, impulso a la industria de la construcción para reactivar la economía y generar empleos mediante la introducción de agua potable, drenaje, pavimento, escuelas, centros de salud, espacios recreativos y deportivos en localidades del medio rural y en colonias populares de las ciudades. Asegurar un presupuesto con una clara orientación al bienestar social, enfatizando los rubros de educación, salud, alimentación y vivienda. Protección contra pérdidas a los fondos de pensiones de los trabajadores, que en los últimos meses han perdido 53.000 millones de pesos por la crisis financiera. Compañeras y compañeros legisladores, en este contexto resulta indispensable preguntarnos: ¿el presupuesto que hoy se discute da respuesta realmente a las necesidades apremiantes de la población más vulnerable? ¿Este presupuesto fortalece las actividades productivas y el desarrollo social? La respuesta, evidentemente, es no. Este es un presupuesto con carácter electorero y cuyas reasignaciones hechas por esta Cámara de Diputados obedecen a intereses partidocráticos y no a lo que reclama el país. En este escenario resulta inaceptable, entonces,
que aprobemos este presupuesto, porque la solución a los problemas nacionales no se reduce solo al reparto de ese presupuesto. La realidad nos obliga a construir un consenso que revierta la creciente desigualdad social que prevalece en el país, el uso no sustentable de los recursos naturales, la dependencia del exterior, el estancamiento de la economía, la inseguridad pública y la corrupción y, sobre todo, a evitar las perniciosas consecuencias que tendrá la recesión en marcha sobre la economía de los hogares, particularmente de aquellos sectores con ingresos más vulnerables. Es cuanto, presidente.